Tenemos a nuestro querido colega, le vamos a decir colega porque lo tenemos en Pase a la Pizarra todos los viernes a las 6 de la tarde y ya van en la tercera temporada tengo entendido. Así que estamos muy felices de estar junto a Javier Martínez, presidente del Colegio de Profesores de Valdivia, que nos va a poder estar compartiendo un ratito acá junto a nosotros para que nos pueda contar sobre en qué está el Colegio de Profesores, pero irnos primero a la contingencia de lo que fue la movilización estudiantil de secundarios ayer acá en Valdivia y que se hizo notar, ¿eh? Que se hizo notar. La movilización sirve y toda la comunidad se enteró de lo que estaba pasando en distintos establecimientos educacionales. Javier, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buen día a todas, a todos, a Comuna 13 y a Radio Universidad Austral por su trabajo y bueno, hablar desde un estamento, ¿ya? Las y los y les estudiantes son un grupo importante, también los asistentes y nosotros como profesores tenemos perspectiva de mirada, ¿ya? ¿Qué hemos estado haciendo? Lo primero es que cuando ocurre el proceso de pandemia, a nosotros nos preocupó bastante. Se lo hicimos saber a la autoridad en ese, gobierno, en ese minuto del gobierno, al delegado presidencial, al municipio y a todas las autoridades respecto al resguardo del derecho y al resguardo también de la educación sexual integral que no se estaba realizando en periodo de pandemia y también hubo mucha vulneración de derechos. Entonces había que prepararnos al proceso de regreso, preparar una cierta mirada política y un cierto horizonte. También a raíz de los últimos elementos graves, ¿no es cierto?, de violencia de género que habían ocurrido en nuestra comuna, con estudiantes fallecidas, violencia, declaraciones que muchas estudiantes manifestaban en el proceso de pololeo, eh, nosotros y nosotras manifestamos al municipio quien saliera electo, en este caso resultó Carla Atman, pero ya lo habíamos manifestado con el alcalde anterior, hacer una urgencia respecto a la educación sexual integral. Existe mucha violencia en el pololeo, todas y todos quienes somos docentes conocemos a una estudiante que ha pasado por violencia de género, todas y todos quienes hemos sido profesores y hemos pasado por el proceso educativo, conocemos a alguna víctima, ¿no es cierto?, o embarazo adolescente, paternidad adolescente, eh, aborto, por qué no decirlo, entre otros elementos. Entonces, esto es algo que los profesores y profesoras sabemos, lo vivenciamos, pero no necesariamente están en esa formación, estamos capacitados en el área de la formación inicial docente y en el proceso hoy día no existen necesariamente políticas públicas enfocadas para abordar esta área. Entonces, vemos que estos problemas son sociales, todavía se entienden como parte de la vida privada y no se ve y no se dimensiona justamente estos elementos y esto ocurre y lo visibilizamos cuando ocurren manifestaciones, pero Claro. son elementos que hemos solicitado hace mucho tiempo y a nivel municipal se estableció un departamento de género. Sin embargo, ahí faltan recursos, faltan todavía el liderazgo, un poco más robustecer esa área. Y desde el Ministerio de Educación, el Colegio de Profesores y Profesores ha impulsado, ¿no es cierto?, un aspecto legislativo sobre educación sexual integral, a lo que se suma hoy día el gobierno. El gobierno también ha iniciado jornada de educación no sexista. En eso estamos hoy día como profesoras y profesores y en el ámbito educativo. Bien, Javier. Javier Martínez, entonces, presidente del Colegio de Profesores de Valdivia acá en Radio Universidad Austral de Chile. Sí, a propósito de lo que comentaba ahí Javier respecto a lo que fue ayer este hecho de la toma del puente Pedro de Valdivia, ¿cierto? Con la y los estudiantes secundarios. Bueno, acá la vocera Martina Piña, vocera de la manifestación, dice que alumnos, profesores, inspectores y el director del liceo Armando Robles que están acusados de abuso sexual. O sea, también hay acusaciones de ese tipo. Y bueno, lo que llamó la atención, y yo acá te quiero preguntar eso, fue de que vimos al Ceremi, Juan Pablo Herter, ¿cierto? Que estuvo en terreno. Era una cosa que no se veía hace tiempo. Uno que fue estudiante en su momento y participaba de lo que pasa siempre en el puente, ¿cierto? Que era el corte del puente. Era siempre que llegaba la represión y era lo que esperaba mucha gente ayer en el sentido de que decían, no, esto va a durar 15, 20 minutos y va a llegar el guanaco, el zorrillo y se Mm, acabó esto claro. y termina ahí como siempre, pero ayer fue la toma desde 20 para la 1, 2 y media y estuvo como hasta las 3 de la tarde, que recién 3 y media de la tarde, Carabineros llega a dispersar el tema, pero antes estuvieron las autoridades en terreno. em, y yo no sé qué te parece eso. O sea, de pronto, claro, es sorprendente uno dice,
está cambiando un poco la cosa, que la autoridad vaya ahí a la manifestación in situ, a recoger las demandas de los estudiantes, pero acá tengo entendido que por lo menos la vocera en este caso criticaba la actitud como hipócrita de parte del Ceremi, diciendo que han intentado hablar con las autoridades hace tiempo y tienen que esperar que ocurra, por ejemplo, un hecho como la toma de un puente para que recién aparezcan. Entonces, yo no sé qué te parece. Yo sé que la instalación del gobierno ya lleva, o el gobierno local en este caso, lleva menos de un mes, creo, o va a cumplir pronto un mes, pero cosas como estas que ya se sabían hace tiempo, yo no sé qué te parece. Si se está actuando con rapidez, o hay un poco de lentitud, o no hay comunicación, por ejemplo, con las organizaciones sociales de la educación, en este caso el Colegio de Profesores, centros de estudiantes, no sé, con la comunidad de la educación. Entonces, no sé qué te parecen estos hechos, estas declaraciones. ¿Qué opinas tú respecto al actuar de nuestras autoridades? Sí, hay varios elementos que voy a tratar de ser lo más breve posible en lo que pregunta, pero primero recordar de que Juan Pablo Eguigarte era un profesor que también viene del mismo liceo donde se inició el conflicto, ¿ya? Él es profesor del colegio, miembro del colegio de profesores, es asociado, tiene una experiencia también en una mirada en términos de garante de derechos, y eso es algo muy positivo. Y ha establecido algunas conversaciones con nosotros como gremio, y el martes, de hecho, vamos ya a articular, de lleno una propuesta que nosotros establecimos de una mesa provincial atendiendo algunos ejes. Uno de los ejes es infraestructura, eh, que vamos a tener que hablar ahí con el Ministerio de Obras Públicas. Otro eje es educación sexual integral, y otro eje es el ámbito pedagógico, es decir, estos tres elementos que para nosotros son de suma urgencia. La vamos a establecer en una mesa de trabajo de manera provincial con el Ceremi, en donde justamente algo que hay que articular previamente son a estos grupos organizados. Es decir, existen centros estudiantes, pero hoy día todavía no existe una federación de estudiantes de Valdivia, por ejemplo, o no existe una federación de padres y apoderados de la provincia o de la comuna. Entonces, cuando tú tienes muchos interlocutores Claro. o interlocutoras, dificulta el proceso de diálogo. Mm. Eso es lo primero por parte de las organizaciones sociales. Pero también reconocer que si bien existe una buena intención desde la autoridad, sí se ha actuado de manera más lenta, entendiendo de que hoy día hay que educar en lo que son las funas, ¿ya? También educar en lo que es el Estado de Derecho, la presunción de inocencia, cómo movilizarnos, cómo organizarnos, ¿no es cierto? Y eso hoy día está como muy lento, como estamos al ritmo del gobierno. Y no debiera ser así, porque evidentemente las urgencias sociales se manifiestan antes, durante y después, y no pueden andar al ritmo del Ejecutivo. Claro. Y ahí el llamado de atención, nosotros tenemos una conversación fluida, pero hemos llamado la atención respecto a cuál es la urgencia, y evidentemente todo debería haberse planificado de mejor manera. Por ejemplo, te coloco un ejemplo. Se estableció la jornada de educación no sexista. En Valdivia hay muy pocas personas educadas en educación de género sexual e integral, ya muy pocos docentes. Entonces, el diálogo, los tratamientos que se derivaron de estas conversaciones fueron muy escuetas, ¿ya? Entonces, no se hace una planificación previa, una sistematización, qué se hizo, cuál es el reporte de esa jornada. Entonces, estamos justamente en activismos que no necesariamente resultan en política pública. Ahora, lo último, respecto a la actuación ayer de la autoridad, tanto la delegada presidencial como el Ceremi, como la alcaldesa establecieron diálogos con las y los estudiantes que se organizaban, en donde muchos de ellos revisaron el petitorio, se comunicó cómo iba a ser el actual, en este caso administrativo y de investigación, pero también falta robustecer. Tampoco aquí hay que mirar para el lado y no asumir ciertas críticas, ciertos juicios, porque nosotros sabíamos que estos elementos son de suma preocupación, ¿no es cierto?, para muchas estudiantes y muchos estudiantes. Y eso todavía no se le ve, no se le da la celeridad. Entonces tenemos estos estallidos, ¿no es cierto?, estos reventones, pero que perfectamente pudieron haberse tratado si no se hubieran escuchado mucho antes. Bien. Sí, no, Javier, comentar, ¿no? Ir más por esa línea y a partir de eso, ¿no es cierto?, también establecer la conversación de que, claro, lo que sucedió ayer
más que un llamado de atención, fue una situación de estamos cansadas de esta situación, ¿no? Y se entiende también que muchas veces los establecimientos educacionales actúan también como un segundo hogar, ¿no? Un segundo lugar también de contención, de lugar donde los y las estudiantes se sienten seguros para estar, y claro, donde se vulnera esta seguridad dentro de los mismos establecimientos, que es donde pasan mayormente gran parte del tiempo. Claro, repercute, ¿no es cierto?, en esta situación de que las alumnas de los diferentes liceos, escuelas, colegios de Valdivia dijeron ya no más. Respecto a eso mismo, también la reacción de los apoderados muchas veces, claro, uno lo vio también a través de redes sociales, los comentarios que los mismos apoderados daban que son apoderados de los establecimientos, de como una visión un poco más crítica o negativa de lo que sucedía. La clásica, ¿no es cierto?, la clásica postura que tienen los apoderados muchas veces de que, oye, están ahí puro leseando, deberían estar estudiando. ¿Cuál es tu visión también? ¿Cuál es el rol también que tienen que tener los apoderados en este tipo de situaciones, ¿no? Tú bien lo decías, falta establecerse también a nivel comunal, regional, para los apoderados, formar instancias de encuentro y sobre todo conversar este tipo de situaciones. Primero, establecer que la educación sexual integral y la educación no sexista es un derecho básico, ¿ya? O sea, todos nosotros conocemos agresores, agresoras, todos nosotros conocemos víctimas, todos nosotros y nosotras, ¿no es cierto?, conocemos justamente todo, porque abarcamos un amplio margen de la población, ¿no es cierto?, las y los jóvenes. Entonces, es sumamente importante que el tratamiento, los lenguajes que se estén realizando en las comunidades escolares puedan trabajarse con la familia. Nosotros hemos establecido que una escuela, un colegio efectivo, un colegio que aprende, es cuando todas y todos los miembros, ¿no es cierto?, pueden aprender. Los apoderados, los asistentes a la educación, las docentes, los directivos, por lo demás. Y ahí hoy día todavía falta mucho entendimiento del derecho, tanto de equipos directivos, equipos de gestión, ¿ya?, en donde se ha actuado con dilación, evidentemente. También falta la comprensión de la presunción de inocencia, también para trabajar el asunto con las y los jóvenes, porque evidentemente por actuar de buena manera en función de salvaguardar un derecho podemos estar vulnerando otros derechos. Y eso es relevante, eso es clave, ¿ya? Es decir, se ha hecho un llamado también de muchas profesoras de hablar de estos temas, ¿ya? La profe te cree, hay muchas colegas que han colocado en su eslogan, ¿no es cierto?, siempre que tengan alguna denuncia, la profe te va a creer, no importando si es un colega, si es un directivo el responsable o es otro estudiante. Pero también es importante establecer de que muchas acciones no pueden ser inmediatas y eso también hay que establecerlo. Por ejemplo, cuando hablamos de que compañeros funados, por ejemplo, en este caso de estudiantes adolescentes paran, ¿no es cierto?, sean expulsados inmediatamente o qué se hizo en ese caso, ¿ya? Evidentemente no se puede vulnerar un derecho, ¿no es cierto?, resguardando otro. Ahí hay un choque de derechos muy importante. Por tanto, la invitación es que se puedan hacer las denuncias. Si es constitutiva de delito, se actuará en función de los tribunales y lo que determinan las policías, pero inicialmente todo lleva un proceso. ¿Cuál es el llamado a los equipos directivos? Primero, es a tratar el tema, a abrir los temas. No podemos enterarnos después de violencia en el pololeo, de maltrato, de abuso, de elementos de lenguaje no consentido, por ejemplo. Ese tipo de elementos son súper claves, establecer las reglas, hacer talleres, hacer jornadas y darle preocupación. Por ejemplo, ayer yo me encontraba con un estudiante que fueron madre adolescente y son tremendos cerebros y que lamentablemente tienen que vivir un proceso de maternidad, por ejemplo, en contexto que no es acorde para su etapa de desarrollo. Entonces, esos elementos todavía no se abordan con la seriedad y rigurosidad que la sociedad está incentivando, y para ello los equipos directivos tienen que ser el rol clave, estar actualizados en este lenguaje para poder trabajar con la familia, porque si no se trabaja con la familia, muchas veces se llega a esta lógica de reproducción del lenguaje y de violencia.
Bien, Javier Martínez, entonces, presidente del Colegio de Profesores de Valdivia, acá en Radio Universidad Austral de Chile. Javier, antes de despedirnos, sabemos que ya tienes que empezar la jornada, ¿cierto? O que ya estás en la jornada y te diste un tiempito chiquitito para estar junto a nosotras y nosotros. Educación sexual integral y educación no sexista, ¿cierto? Uno de pronto tiende a pensar de que los tiempos están avanzando muy rápido. Fuera del aula pasan muchas cosas que quizás antes no pensaban con tanta rapidez a propósito del acceso con las nuevas tecnologías a múltiples informaciones. Se están formando más, creo yo, no sé, es por lo que puedo también ver, o uno lo ve en sus sobrinos o sobrinas que son más pequeños, también se están formando con el tema de la virtualidad. Con esto me refiero a la información que corre por internet, entre otras cosas. Y ayer tuvimos un programa hablando sobre el tema de la educación sexual. Sí, con docentes del Instituto de Salud Sexual y Reproductiva. Claro, y nos contaban que se establece que la educación sexual desde octavo básico, ¿cierto? Y claro, y ahí uno se empezaba a decir, claro, qué problemático que desde octavo básico se empieza a abordar el tema de la educación sexual cuando debería ser desde mucho antes, ¿cierto? Quizás en distintos grados, pero no sé, hablábamos desde, no sé... Desde la primera infancia. Primera infancia podría ser, no sé, tercero básico, segundo básico en adelante debería ser, ¿cierto? Pero vemos que estamos un poco atrasados respecto a esto, ¿cierto? Y cuando se retrasan como procesos como esto, al final se termina desbordando y termina pasando esto que tú nos hablas, que son estos estallidos que suceden, como el que sucedió acá ayer en Valdivia. Entonces, te quería llevar al tema de la convención, de la nueva constitución y sobre lo que va a significar de pronto, donde ya está garantizado, por ejemplo, como un derecho a la educación. Y tengo entendido que también el tema de la educación sexual integral y no sexista. Entonces, de pronto ahí se abre un poco la esperanza de que se pueda capacitar de mejor manera tanto a funcionarios de la educación, a la comunidad de la educación en general, ¿cierto? Yo no sé qué opinas tú respecto a este proceso y lo que puede significar y en lo que puede ayudar también, en el caso de que se apruebe esta nueva constitución, a que cosas como estas falencias históricas que ha tenido el sistema de educación en Chile, por fin empiece a cambiar y por fin podamos ver un cambio efectivo y que va en beneficio tanto de la comunidad de educación en general, pero también en particular de las y les estudiantes. Sí, bueno, hay varios temas, porque no hay que confundir educación sexual integral con educación no sexista. Son dos ámbitos que están relacionados, evidentemente, pero trabajan en paralelo, ¿ya? Entonces, lo primero es decir qué ha hecho el Colegio de Profesores y Profesores. Nosotros el año pasado, como organización, presentamos al Poder Legislativo un proyecto de ley sobre educación sexual integral, ¿ya? Es decir, el magisterio ha solicitado esto, es un interés por parte de las y los docentes. Ese proyecto está en la Cámara de Diputados. Hay que pedir que entiendan estas autoridades que ese proyecto debe avanzar. Porque aquí estamos hablando no solamente de lo que es la reproducción, lo que tiene que ver con el placer, que también es legítimo, sino también estamos hablando de la afectividad, del buen trato, de generar, ¿no es cierto?, una sociedad más armoniosa. Y en este sentido, en ese marco, ¿no es cierto?, también hemos trabajado desde la Convención y hemos incentivado propuestas. No hemos dejado la Convención sola con sus propias propuestas, que ellos imaginen lo que las y los chilenos y los habitantes de este territorio necesitan. Nosotros hemos enviado propuestas. Y una de esas propuestas es qué se entiende por educación, ¿ya? Es decir, Chile necesita hoy día un sistema de educación nacional, en donde todo establecimiento que reciba recursos del Estado debe generar, ¿no es cierto?, una política en educación sexual integral, afectiva y armoniosa. ¿Por qué lo digo? Porque hoy día, por ejemplo, con el principio de que cada establecimiento genera el proyecto educativo que quiere, hay establecimientos confesionales en donde dicen que la materia de educación sexual y afectiva es materia de la vida privada. Nosotros decimos que no, que los elementos, la violencia y tener una sociedad armoniosa también es un derecho que se debe aprender dentro del sistema educativo. Así generaríamos, ¿no es cierto?, que todas las competencias y toda la inteligencia estén armonizadas entre el saber y el saber actuar en sociedad y evitar, por ejemplo, estos hechos bochornosos que han ocurrido en el Instituto Nacional o en el Liceo de Aplicación, o, para no irnos tan lejos, con algunos
estudiantes y funcionarios en el sistema educativo acá en el país. Y en el caso de la convención, ayer la Comisión de Derechos Fundamentales en su informe ha agregado el derecho a educación, en donde varios elementos, ¿no es cierto?, se aprobó en la comisión y la próxima semana pasa al Pleno, en donde necesitamos los 103 votos. Ahí se define que Chile necesita una educación innovadora, que todo ciudadano y ciudadano necesita el derecho a educarse, pero a través de un sistema, ¿ya? Un sistema regulado, un sistema democrático, un sistema en que aborde también el aspecto emocional y afectivo y que se le den las horas de vida. De repente, lenguaje y matemática no abarca todo y olvidamos justamente lo fundamental, el cómo convivir, el cómo relacionarnos. Y más allá hoy día de que estén más a la mano, por ejemplo, temas tecnológicos, el proceso de ignorancia y desinformación es transgeneracional. Todos nosotros hemos sido ignorantes en nuestro proceso afectivo y en nuestras primeras relaciones. Entonces, eso es uno de los elementos que hay que evitar con la nueva generación. Bien, Javier Martina, entonces presidente del Colegio de Profesores de Valdivia. Te agradecemos, Javier, por este contacto. Suponemos que los vamos a tener en la tarde acá y también suponemos que ustedes van a abrir la puerta para las y les estudiantes y lo han hecho de todas formas, pero ahora a propósito de estos procesos que se están viviendo, para que puedan venir acá a la radio, para que puedan manifestar lo que piensan, ¿cierto? Es algo que ha destacado del Colegio de Profesores, de esta directiva del Colegio de Profesores de Valdivia. Así que nos estaremos viendo en un ratito más durante la tarde. También tener novedades de lo que fue esta jornada de trabajo que se dio también en la municipalidad respecto a lo que sucedió ayer con los delegados de los distintos establecimientos, los voceros también de distintos establecimientos en torno a este tema. Exacto. Te agradecemos, Javier. Gracias, Javier. Un abrazo. Que esté muy bien. Nos vemos. Chau. Buena jornada.